Bienvenido a Somos Animalistas, el canal que te enseña a mejorar la calidad de vida de tu mascota. Hoy vamos a cubrir 16 consejos para resolver disputas. Tu gato se mete el dios todas las noches y vuelve extenuado y golpeado. Tu perro es bueno y tranquilo, pero cuando avista a otro perro, se transforma en un rabioso buscapleitos. Aunque las peleas son desagradables de ver y peligrosas para los contendientes, también son extremadamente comunes. Sin embargo, hay formas de detener las disputas caninas y felinas. He aquí lo que recomiendan los veterinarios. 1. No te pongas en medio. En el calor de la batalla, un perro o un gato no discrimina lo que muerde. Muchos propietarios de animales resultan heridos por tratar de detener una pelea. Si es imprescindible que interfieras, por ejemplo, para evitar que lastimen a tu mascota, arroja una manta pesada sobre los combatientes. De ese modo, protegerás tus manos cuando vayas a coger a tu mascota. 2. Ponte firme. Cuando notes las primeras señales de pelea, interrumpe la agresión con un rotundo no, dicho con la voz más grave posible. Los animales asimilan un tono de voz grave con un gruñido amenazador, y lo toman más en serio que una orden pronunciada con voz aguda. 3. Mójalos. Un buen chorro de agua aplacará a los combatientes. Arrójales una jarra de agua, pero algunos combatientes son difíciles de convencer. Así es que prepárate para arrojar mucha agua. 4. No hagas caso de las pequeñas disputas. Cuando un gato y un perro se encuentran, es muy probable que bufen, gruñan o se empujen. En la mayoría de los casos es solo una forma de conocerse. Incluso si comienzan a pelear, es muy probable que la disputa se zanje en minutos. 5. Permítele tener contacto con sus iguales. Para ayudar a tu mascota a que comprenda que otros animales no siempre serán hostiles, permítele tener contacto con sus iguales. El entrenamiento temprano y la socialización dan sus frutos. Los veterinarios recomiendan presentar a los animales en sociedad, en una clase de entrenamiento o en el parque, en cuanto hayan recibido sus primeras vacunas. Esto es aproximadamente a las 12 semanas de edad. 6. Organiza sus citas con antelación. Cuando decidas presentar a 2 o más extraños de 4 patas, hazlo a una hora del día en que los animales estén naturalmente tranquilos. El momento ideal es después de una comida o de una larga sesión de juegos. 7. Preséntalos en un terreno neutral. En lugar de reunir a los animales en una casa, donde uno de ellos defenderá instintivamente su territorio, preséntalos en un terreno neutral, como un parque o una plaza. 8. Esterilízalos cuando sean jóvenes. Las peleas se reducen a su mínima expresión en los machos que han sido capados. También en las hembras, la esterilización puede calmar las tendencias agresivas. Si lo haces antes de los 6 meses de edad, evitarás que el problema se presente. 9. Contrólalo. Lleva siempre a tu perro atado cuando vayas a un lugar público. Cuando 2 perros se encuentran, permite que se olfateen los hombros y el rabo. Luego, tira de la correa para alejarlos, así tendrás pleno control de la situación. 10. Mantén la correa baja. Cuando se acerque otro perro, es natural que tu mascota tire de la correa. Este movimiento hará que tu compañero levante su cabeza. Esto comunicará al otro perro que tu perro estará en posición de combate. Un gesto involuntario que puede provocar un ataque del otro perro. Por lo tanto, mantén la correa floja y baja. 11. Respeta las jerarquías.
Los perros son animales de jaurías, con estrictas reglas sociales. Para evitar peleas en la familia, debe mostrar más respeto a los perros mayores que a los cachorros. El perro que ha vivido más tiempo con la familia tiene más privilegios. Salúdalo, cepíllalo y dale su golosina en primer lugar. 12. Alójalos en cuartos separados. La llegada de un gato nuevo a tu hogar puede provocar tensiones, tanto en el recién llegado como en el viejo inquilino. Para reducir las peleas, proporciona a cada gato su propia caja de arena. Aliméntalos en distintas habitaciones. 13. Déjales una vía de escape. Cuando reúnas a dos gatos por primera vez, asegúrate de que tengan una puerta abierta cerca. De este modo, evitarás que se sientan atrapados y recurran a la violencia. 14. Usa el olor como tarjeta de presentación. Una buena forma de prevenir problemas antes de reunir a dos gatos es permitir que se familiaricen con el olor del otro. Pon un juguete o un cojín de un gato en un sitio donde el otro pueda encontrarlos. Cuando por fin se conozcan, será como si fueran viejos amigos. 15. Cómpralos o adopta por parejas. Si deseas tener dos gatos, cómpralos al mismo tiempo cuando son pequeños. Los gatos que crecen juntos se pelean menos que los que acaban de conocerse. 16. Manténlos en casa. Si realmente quieres a tu gato, permítele quedarse en casa. La expectativa de vida de un felino que vive en la calle es de 1 o 2 años, mientras que un gato que vive dentro de casa puede llegar a los 14 años fácilmente. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta, comentar y compartir. Activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Cordiales saludos y muchas gracias.